Muy buenas las tenga su persona, siga, siéntese, yo soy Nat y esto es Hijos del Ocio. Su merced, en este canal no esperábamos nada de la película de la que vamos a hablar hoy. Ni siquiera teníamos planeado verla pronto. Es más, estábamos esperando que la subieran a Cuevana para verla. Pero luego con el estreno el 2 de septiembre la gente empezó a enloquecer, diciendo que estaba brutal. Entonces decidimos levantarnos temprano e ir a cine el domingo antes del mediodía para que nos saliera más barato y poder ver Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Esta peli llega para añadirse a la fase 4 del UCM. Nos viene a contar el drama familiar de Shang-Chi, protagonizado por el bellísimo Simu Liu. La peli, obvio, está basada en los cómics, en ese caso en los que fueron publicados bajo el nombre de El Maestro del Kung Fu. El personaje fue creado por el escritor Steve Englehart y el artista del dibujo Jim Starlin a mediados de 1973. Páreme bolas porque el origen de Shang-Chi difiere bastante entre los cómics y la película. Por un lado tenemos en el cómic que Shang-Chi es hijo del villano Fu Manchu, quien entrenó a Shang desde pequeño en las artes marciales y el manejo del Chi. Shang se había criado y entrenado como una especie de convento humano porque nunca había salido de ahí hasta que fue a hacerle una vuelta que le encargó su papá. El mandado esperaba a Shang fuera a ir por el pan hasta Inglaterra, pero no. Su papá quería que él matara a su archienemigo, el Dr. James Petrie, para que Shang pudiera completar su entrenamiento. Al salir Shang al exterior por primera vez se dio cuenta que el mundo era un lugar oscuro y triste. No mentiras, se dio cuenta que su papá era Uribe, un criminal de los peores. Entonces, pues tomó la decisión de enfrentarse a él y a todo su imperio criminal. Por otro lado tenemos en la película que el papá de Shang-Chi no es otro más que el Mandarín, un intento de Marvel por reivindicarse por el desastroso Mandarín que presentaron en Iron Man 3. Sin embargo, este Mandarín que vemos en la película es algo así como una mezcla entre Fu Manchu y el Mandarín, porque pues en los cómics el origen del Mandarino es otro. En la actualidad es un men que vagando por ahí se encontró 10 anillos en una nave alienígena y quien además fue el responsable del secuestro de Tony Stark y quien terminaría siendo el causante del origen de Iron Man. Mientras que en la película vemos cómo el Mandarín ha logrado siglos de inmortalidad gracias a los anillos del poder y cómo ha construido un imperio criminal en torno a los anillos. Anillos que no se sabe muy exactamente de dónde sacó. El caso es que los tiene. En cuanto a la madre de Shang-Chi, quien en la película es bastante importante en la vida del protagonista y sobre todo por su lugar de origen. En los cómics no es una señora tan tierna y bonita, menos cuando le confiesa a su hijo que fue elegida por sus genes por Fu Manchu para tener hijos y que solo está con él por el dinero, lo que hace que Shang se sienta traicionado y con el corazón. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Por otra parte, en los cómics, Shang tiene como 1000 hermanas, y no solo una como se muestra en la película. Sin embargo, si una se pone a pensar, esta hermana se ve un poco relegada frente a la importancia de Shang. O sea, la película se llama como él. Entonces, pues, no parece que la aparición de una hermana fuera tan relevante. Pero como ella se quedó al frente del imperio de su papá, esperemos que tenga más protagonismo en sus próximas apariciones. Como su merced ya se puede ir dando cuenta, las diferencias son bastantes, pero lejos de molestar, estos cambios han gustado. El cambio en el Mandarín es el que más podría generar disgusto, pues como ya les había mencionado antes, en la película muestran algo así como una mezcla entre Fu Manchu y el Mandarín de los cómics. Lo que sucede es que aunque mostraron un personaje que reivindica de cierta manera al Mandarín anterior, no convence del todo, porque si bien es una mezcla entre dos personajes, ambos villanos, el Mandarín de la película es algo así como más light. Al enamorarse y dejar los anillos del poder a un lado, entonces como que nuevamente es un Mandarín fake, que no representa una gran amenaza.
Le cuento, comadre, que Shang-Chi en los cómics nació para representar todo el boom del Kung Fu en el cine de Hollywood, con el clásico Bruce Lee, y la película no se queda atrás en el género wuxia, con gente levitando en las peleas, casi volando, mandando todo por los aires, y el misticismo de quien pelea brutalmente mientras su contrincante se mueve como una hoja siendo rozada por el viento, como el tigre y el dragón o la caza de las dagas voladoras. Quizás para hacerla digna del género habría sido más importante enfatizar en el manejo del Chi, también por el cómic, pues el género es famoso por la importancia de los poderes sobrenaturales y el control de una fuerza más allá, algo en lo que por ejemplo fracasó el live action de Mulan. Pero sabemos que había una magia especial que se equiparaba al poder de los anillos y que hace que la gente se vea más linda en cámara lenta. Otra cosa muy importante de aclarar es la diferencia de los anillos, porque en los cómics los anillos tienen habilidades similares a las gemas del infinito. Lanzan rayos láser, alteran el tiempo, manipulan a las personas y un reguero de cosas más. Pero en el UCM son como una especie de catalizadores de poder que lanzan empujones medio sónicos y bien usados hacen el Kamehameha. Por el momento son de origen desconocido, pero parecen ser muy importantes porque al fin y al cabo les dedicaron la escena postcréditos. También hay que tener en cuenta la aldea de donde provenía la mamá de Shang-Chi, que estaba como en otra realidad, como dice su tía, porque probablemente tenga una importancia a futuro, pues se nos ha hablado de líneas del tiempo, de ramificaciones, de multiversos y un poco de cosas, pero pocas veces se habla de otras realidades. Puede que sea una forma de decirle a lo que ya se ha visto, o esto añade aún más posibilidades a la maraña de información que se está creando en la trama de Marvel. Ustedes dirán, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo así que la protectora es un dragón? ¿Ahora van a meter seres mitológicos en este dramón alienígena que es el multiverso de Marvel? Pues les cuento que los dragones son una raza alienígena en Marvel, así que en cualquier momento se nos presentarán como tal. Es más, uno de los villanos de Shang-Chi en los cómics es un dragón de nombre Fin Fang Foom, así que sí, seguramente veamos más alienígenas dragones de aquí en adelante, así como ya vimos a los Flerkens. La aparición de Wong peleando con Abominación podría parecer una pendejada. Fanservice para recordar la segunda película de la fase 1 de Marvel. Sí, amigos, Hulk hace parte de la primera fase, por si no se acordaban. Pero en realidad Abominación aparece porque ya sabemos que las manos siniestras de cierta persona están creando un equipo de Vengadores que no sabemos si serán buenos o malos. Recordemos que ya tienen al US Agent como contraparte del Cap, una White Widow como contraparte de Black Widow, y ahora a Abominación como Hulk. Que no nos extrañe que en la serie de Hawkeye busquen obtener a Kate Bishop para tener su propia Hawkeye, y en la dichosa serie de Armor Wars a quien sería la contraparte de Toñito Stark. Se rumora que Justin Hammer, el carismático vendedor de armas que intentó replicar el traje de Iron Man en Iron Man 2, pero pues de esto no se sabe un carajo y no son más que suposiciones. Ojo a Wong, que de tanto andar sacando a Abominación se le puede estar escapando, querido. Bueno, en términos generales la película está bien, muy bonita con sus colores y sus criaturas. Sin embargo, aún no sé a qué se debe tanto show que armaron muchos diciendo que estaba frutal y que no sé qué. Tal vez se deba a que nosotros fuimos con las expectativas muy altas, pero pues no sé. Yo sentí que estuvo buena, graciosa, como siempre Marvel metiendo comedia en el momento más inoportuno, pero pues no es que sea el gran acontecimiento del año. Sí puedo decir que lo que está haciendo esta película es abriendo más las posibilidades como las que ya hemos mencionado. Entonces, pues nada, esperemos a ver en qué más cosas se mete el dúo dinámico de borrachos que nos representa a todos los que tenemos de 20 para arriba. Ahora sí, hasta aquí toda la cháchara del día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo y ya saben, no se olviden de suscribirse, comentar, compartir y darle me gusta. Chaito.